La violencia de los barrabravas ruralistas. Clarín y La Nación, a favor de los violentos. Y así es. Clarín y La Nación se pusieron del lado de los acaudalados patoteros. Pero antes de analizar esa cuestión, hagamos un repaso de lo que ocurrió el jueves en la legislatura bonaerense. Una institución democrática, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, estaba debatiendo una reforma tributaria aprobada por el Senado de la legislatura bonaerense. Después iba a ser tratada por diputados y en un hecho de violencia antidemocrático liderado por Hugo Biolcati, titular de la Sociedad Rural Argentina, acompañado por el resto de los integrantes de la mesa de enlace y con el acompañamiento del dirigente sindical Momo Venegas, rompieron puertas, quisieron entrar para interrumpir la sesión. Ahí podemos observar cómo empiezan los empujones, guarda. Sectores de seguridad lo podemos observar claramente, tratando de frenar a los integrantes del agro. Hay golpes con los paraguas, las cañas que han llegado hasta este lugar. Recordamos que para ingresar a este sector, el sector del campo ha derribado una de las rejas. Momentos de tensión, forcejeos, insultos y destrozos en el mobiliario del Senado bonaerense tuvieron lugar cuando decenas de ruralistas llegaron a la legislatura para rechazar un incremento en el impuesto inmobiliario rural. El objetivo era presionar a los senadores cuando se trataba el proyecto en el recinto y los disturbios se produjeron cuando varios de los productores quisieron ingresar por la fuerza para escuchar la sesión. La convocatoria agropecuaria estuvo impulsada por la entidad Carvap, pero recibió el apoyo nacional de la sociedad rural. Estamos ante una situación en la provincia que esto va a ser peor que la 125. Por eso estamos acá. Lo que hemos explicado, lo que hemos comentado, lo que hemos estudiado estos días, tienen que saberlo dolorosamente y hacerlo saber. Si esta ley se sanciona, las consecuencias para el productor van a ser terribles. Un sector de la dirigencia rural se mostró en contra de los métodos de protesta y reclamó que no se entorpezca la sesión de los senadores. Porque si no así estamos haciendo lo que criticamos todos los días. Lo mismo estamos haciendo. Entonces, si algún dirigente se quiere hacer responsable de que usted sea carne de cañón, que se haga responsable. Yo, no, de ninguna manera. Dejemos que sesionen, mandemos la dirigencia a la Cámara y nosotros esperamos acá afuera en este patio. Y terminó la historia. Vamos a estar toda la tarde, nos vamos a ir a la noche aburridos, con alguno cagado a palo y sin ninguna solución. Lograron interrumpir la sesión de diputados, o sea, un hecho antidemocrático y de violencia impactante por parte de los representantes de los dueños de campo de la provincia de Buenos Aires. Hugo Biolcati, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Magdalena? Buen día. Bueno, ¿usted estaba calmando los ánimos o animándolos? No, calmando los ánimos por momentos, cuando el ambiente se caldeaba, por momentos algunos de nosotros bajábamos de los despachos de los diputados y calmábamos a la gente en lo posible, que estaba irritada, llovía, estaban afuera, pretendían entrar. Acá no se ve a un Biolcati intentando calmar los ánimos, sino todo lo contrario. ¿Usted estaba calmando los ánimos o animándolos? No, calmando los ánimos. Estamos ante una situación en la provincia que esto va a ser peor que la 125. ¿Usted estaba calmando los ánimos o animándolos? No, calmando los ánimos. Vayamos a lo prometido al principio y veamos cómo otra vez el Grupo Clarín y La Nación, que tienen negocios en el ámbito agropecuario, se pusieron del lado de los violentos de un sector del campo, igual que en la 125. Clarín dice, ruralistas y la cámpora a los golpes. Ya acá desaparece un poco el protagonismo de los ruralistas y en realidad se trata de una pelea de dos facciones. Sí. En este caso, ruralistas y la cámpora. Dice, fue en la legislatura bonaerense mientras el Senado votaba una fuerte suba en el inmobiliario rural. Esto es bastante relativo, digamos, el 60% del inmobiliario rural no se toca, solo el 40%, y se trata de que las tierras de las zonas más ricas paguen un poco más de las zonas más pobres. ¿Y el de la Nación? En el interior, y La Nación, violento también, con el mismo sentido, igual que Clarín, porque a veces hubieran
titulado los dos en tándem. Sí, como si alguien les hubiera dicho que pongan exactamente lo mismo. Los dos dicen lo mismo. Esta es la página donde edita toda la información que tiene que ver con esto. Sí. Fíjate, incidentes entre ruralistas y la cámpora. Fíjate los subtítulos, muy curioso. Este subtítulo, por ejemplo, subas exorbitantes. Como justificando que los ruralistas hayan entrado. Fíjate las dos columnas. Bolsillos secos tras la sequía. Como tienen bolsillos secos los ruralistas, se justifica que vayan a la trompada a entrar en la legislatura. Para el año que viene se esperan 55 millones de toneladas de soja. Récord. No, precio récord aparte. Veamos cómo TN, para construir su relato hegemónico, legitima la información con declaraciones del sector agresor. Ruralistas versus la cámpora, productores denunciaron que un grupo de militantes los atacó cuando se manifestaban contra la reforma impositiva frente a la legislatura bonaerense. Ruralistas versus la cámpora, productores denunciaron... Ruralistas versus la cámpora. El vicepresidente de la Confederación Rural Argentina confirmó que hubo golpes y botellazos. Productores denunciaron... El presidente de la Confederación Rural Argentina confirmó que hubo golpes y botellazos. Batalla campal ayer en la legislatura fue entre grupos ruralistas y sectores de la cámpora, sectores de choque. El monopolio siempre se mostró horrorizado con el accionar de las barras bravas. Bueno, y el fútbol realmente es muy lindo, los goles, el deporte, pero lamentablemente está el tema de los barras. Tema barras, un tema que parece que no tiene fronteras. Otra vez, barras bravas que meten miedo. Pero cuando los que actúan así son socios de ellos, lisa y llanamente los defienden. Ruralistas versus la cámpora, productores denunciaron que un grupo de militantes los atacó cuando se manifestaban contra la reforma impositiva. Lamentablemente está el tema de los barras. Tema barras, un tema que parece que no tiene fronteras. Otra vez, barras bravas que meten miedo. Obviamente Violcati y los medios que defienden a los terratenientes agropecuarios utilizan la misma terminología. Piense que este impuestazo tremendo, que es el más grande de décadas. Llegaron a los palcos del Senado y desde allí insultaron y abucharon al Frente para la Victoria, que votó por mayoría simple el impuestazo. En senadores fue aprobada este proyecto de ley que impone un impuestazo. Diario La Nación. Frente para la Victoria, que votó con mayoría simple el impuestazo. Pero seguro que con ese dinero vamos a dejar de pagar a nuestros proveedores, al taller mecánico, a la panadería y al escribano. Y los pueblos van a languidecer. Vamos a volver a ver lo que vimos en la 125. La aprobación del aumento en los impuestos a quienes pagaban muy poco contó con el consenso de un sector de la oposición provincial, quien a cambio de apoyar esta medida, le pidió al oficialismo un informe sobre los gastos en pauta oficial del gobierno de la provincia. El Frente para la Victoria bonaerense estuvo de acuerdo con el pedido opositor, pero un sector del ciolismo se crispó y embistió contra Mariotto. Como ocurrió ayer en el Senado, que con gran responsabilidad institucional nuestro bloque del Frente para la Victoria consiguió los 2/3 para aprobar la ley que nuestro gobernador nos envió y que necesita la provincia de Buenos Aires para no desfinanciarse. Por eso los que hablan de palos en la rueda, le estamos diciendo que cambió la historia a partir del 2003, que hay discusión política honesta entre compañeros. Cristina Álvarez Rodríguez es ministra de Gobierno en la provincia de Buenos Aires. Insisto, que oficialista de una manera inédita vote un pedido de informe que es una herramienta de la oposición. ¿Me puede contar acerca de eso? ¿Cómo es el bloque oficialista contra el gobernador? Y sí, la verdad que no es muy frecuente. ¿Usted cree que pretenden desestabilizar al gobernador? No, yo no creo que quieran desestabilizar. Lo que sí siento es que ponen palos en la rueda. Y que la oposición se sentó a dar quórum porque hubo acuerdos políticos, no de otro tipo. Y los acuerdos políticos es, nosotros nos vamos a sentar a dar quórum y a decir que estamos en contra de estas medidas económicas, pero vamos a ayudar con el quórum. Pero sí le pedimos al bloque oficialista que también acepte discutir el pedido de informe sobre publicidad oficial. Y nos pareció muy honesto, porque no hay nada que ocultar. Y un pedido de informe se lo pide a un intendente, se lo pide a un gobernador, es una cosa menor. No es palo en la rueda. Palo en la rueda nos pusieron los ruralistas, que nos fajaron a todos los compañeros adentro rompiendo los portones y queriendo irrumpir en el Senado con mucha violencia a la que ellos están acostumbrados, con un barra brava como Violcati a la cabeza. Nadie nos llamó para preguntar cómo estaban los compañeros heridos. Así que no hablen de palos en la rueda. Sigamos.
Los que cobran fortunas y no quieren pagar prácticamente nada, esgrimen un flojo argumento victimizante. ¿Cuánto aumentó, digamos, el valor de la tierra en los últimos años? Bueno, es difícil de decir. Las valorizaciones se podrían ajustar, pero no en un 1000%, han subido un 1000%. 1000%, que es la propuesta de que la reforma que... ¿Qué propuesta? Sí, es el proyecto de ley que tiene media sanción. ¿Hasta 1000 o 1000? Porque depende del caso, ¿no? No, 1000 es prácticamente el promedio. Piense que este impuestazo tremendo es el más grande de décadas. Página 12 por Tomás Luquín. En promedio los aumentos serán del 40%, pero en algunos será significativamente mayor. Carvab, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, estimó que podría superar 700%, porque se trata de terratenientes que pagaban sumas irrisorias. Las valorizaciones se podrían ajustar, pero no en un 1000%. Piense que este impuestazo tremendo es el más grande de décadas. Y se trata de terratenientes que pagaban sumas irrisorias. El precio de las propiedades, o sea, el precio de las tierras en las provincias de Buenos Aires, desde el 2002 a la fecha ha aumentado de una forma extraordinaria. Los valores en dólares de la hectárea en la zona más rica de la Pampa húmeda en la provincia de Buenos Aires está entre 15.000, 16.000, 17.000 dólares la hectárea. Han multiplicado casi por 10 el valor en dólares de las tierras en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó en los últimos 20 años con el impuesto inmobiliario que se tiene que aplicar sobre esas tierras? No tuvo ninguna actualización, cero, pagan monedas. Los dueños de los campos más rentables y productivos de la Argentina pagaron por año, promedio, por hectárea, 22,30 centavos de pesos, no estoy hablando de dólares, o sea, nada. Y se quejan porque quieren que se pague un poquito más.